No, pues creo que vamos a empezar. La conferencia de la tarde la va a dar Cristian Garay, quien se acaba de doctorar del Instituto de Matemáticas en Lisieux, en París. Y fue egresado de la maestría del mismo departamento. Él nos va a hablar sobre curvas tropicales. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para expandir aquí en México un campo relativamente nuevo de la matemática, que es la geometría tropical. Entonces, a diferencia de las dos charlas que me preceden, esta presentación va a ser un poco técnica, pero creo que aún así va a ser accesible para la mayor parte de la gente presente. Y bueno, voy a empezar a decir qué es lo que pretendo hacer, ¿no? Vamos a cubrir 4 secciones principales. Primero una introductoria con 3 subcampos. Voy a hablar algunos preliminares de algebraicos. Voy a hablar también sobre campos valuados y campos no arquimedianos. En la segunda parte voy a introducir lo que es una amiba de un conjunto algebraico, la definición, que es una variedad no arquimediana y cómo se relacionan con las familias de variedades complejas. Todo esto es algebraico, son de geometría algebraica. Cuando escuchen la palabra variedad, yo me refiero no en el sentido de la topología algebraica, sino en el sentido de la geometría algebraica. Y voy a hablar un poco del teorema de patchworking de Viro en su versión tropical. En la tercera parte voy a hablar un poco de geometría tropical ya en forma. Vamos a introducir los polinomios tropicales, sus conjuntos de dobleces, un teorema interesante que es el teorema de Caprano, y voy a ir finalmente a la definición de curvas tropicales. Lo que me interesa no es la definición en sí, sino qué se puede hacer con la geometría tropical. Y un ejemplo muy interesante o muy conocido en el mundo de los matemáticos es el teorema de la correspondencia de Minkowski. Y pues vamos a hablar de 3 cosas, ¿no? Este problema es una reinterpretación tropical de un problema clásico de geometría numerativa compleja. Vamos a hablar un poco de él. Después vamos a hablar de lo que es la tropicalización de esta cosa, este problema, y al final vamos a discutir el empleo de curvas tropicales en la solución de este problema. Entonces, bueno, la primera parte son los preliminares. Vamos a introducir algunos conceptos de geometría algebraica para el que no esté habituado. Voy a introducir el concepto de campo valuado, y un ejemplo particular de campo valuado son los campos no arquimedianos. Entonces, en todo lo que voy a hablar, voy a fijar un campo, el que ustedes quieran, un campo finito, un campo, pueden ser los reales, pueden ser los complejos, ¿sí? Y pues probablemente no conozcan algún otro campo, ¿no? En licenciatura y en charlas clásicas generalmente nos restringimos a esos 3 campos, los reales, complejos y los campos finitos. Entonces puede ser K, cualquier campo, y K estrella le quitan el 0. Por X voy a entender un éntuple de variables, y U voy a agarrar un vector en Zn, ¿no? Enteros. Y voy a usar esta notación para denotar este producto. ¿Qué es un polinomio de Laurent? Bueno, un polinomio de Laurent es una función que va del toro en n dimensiones al campo, y es de esta forma, ¿no? Aquí tomamos unos coeficientes sobre el campo, no 0, y unos monomios multiplicativos, ¿no? Un conjunto de este toro es algebraico si yo puedo encontrar un conjunto de polinomios finito. Pues puedo demostrar en característica 0, tal que ese es el conjunto de ceros comunes, ¿no? Y si yo tengo un subconjunto de polinomios de Laurent, este es el anillo de polinomios de Laurent, agarro un subconjunto, voy a denotar por V de t el conjunto de soluciones de todos los polinomios enteros, o sea, son los X en el toro que anulan todo elemento de t. Y ahora voy a pasar a la segunda parte de esta parte introductoria, que es un campo valuado. Yo creo que todos conocemos lo que es un campo valuado, ¿no? Tenemos un campo y una evaluación, un valor absoluto, tiene muchos nombres. Es una función que va del campo a los reales positivos o no negativos, que satisface 3 propiedades muy
muy fáciles, ¿no?, de recordar. El valor absoluto de un elemento es 0 solamente cuando el elemento es 0, es multiplicativo y se cumple la desigualdad del triángulo. Entonces, ejemplo, bueno, ya conocemos los reales con el valor absoluto usual y los complejos con el valor absoluto usual, pero hay más. Hay uno que es el más fácil, de hecho, el campo evaluado más fácil. Consideren cualquier campo y consideren la función que a un elemento del campo le asigna el valor 1 si es diferente de 0 y le asigna el valor 0 si es el elemento 0. Este se llama el valor absoluto trivial. Y bueno, uno más interesante que puede interesarle a los que quieran hacer teoría de números son los p-ádicos. Este conjunto o este campo evaluado es relativamente nuevo, tiene 100 años apenas y lo descubrió en 1905 Kurt Hensel. Tomen su primo favorito y definan esta función. Agarren alfa, tomen un alfa no cero y vean cuál es la máxima potencia de este primo que divide alfa. ¿Sale? Y si alfa es 0, entonces lo mandamos directamente infinito. Si tienen un racional no cero, definimos su valor absoluto p-ádico como la exponencial a nu de p de beta entre la exponencial a nu de p de alfa, donde nu de p es esta función. Están cruzados entonces. Sí, están invertidos. Bueno, un bonito ejercicio es probar que realmente esta función es un valor absoluto, cumple con estas tres propiedades en Q. Y ahora voy a pasar a una nueva familia de campos que son relativamente nuevos, que se llaman los campos no arquimedianos. Son un tipo particular de campo evaluado, pero donde la desigualdad del triángulo es un poco diferente. La desigualdad del triángulo clásica es que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Si se cumple que el valor absoluto de la suma es menor o igual que el máximo de los valores absolutos de los factores, decimos que este campo es no arquimediano. Obviamente, nuestros ejemplos clásicos R y C son arquimedianos, es decir, cumplen la propiedad arquimediana y no cumplen esta propiedad. Ejemplo de campo no arquimediano, ustedes agarran cualquier campo y pónganle este valor absoluto trivial. Esto les va a dar un campo no arquimediano. Otro campo no arquimediano muy famoso son los p-ádicos. Y de hecho es interesante, y queda como ejercicio, si gustan, mostrar que esta desigualdad se cumple con este valor absoluto. ¿Sí? Y yo voy a usar un campo, para fines de esta charla, voy a usar un campo un poco extraño, porque tiene muchos elementos. De hecho, sus elementos son series. ¿Sí? Este campo se llama el campo de serie de Puiseux, localmente convergente en cero y exponencial. No voy a mostrar aquí que es un campo, porque sí lleva algo de tiempo, ¿no? Pero también es interesante, es un ejercicio interesante mostrar que lo que voy a describir es un campo. Bueno, consideren el conjunto de series, pero estas series son especiales, cumplen tres propiedades. La primera es que el conjunto soporte, donde vamos a tomar los exponentes, es bien ordenado. Recuerden que un conjunto bien ordenado de un conjunto ordenado, R es ordenado por el orden usual, es un conjunto cuyo tal que todo subconjunto tiene un primer elemento. Todos los coeficientes aquí los voy a tomar en los complejos. ¿Vale? Y voy a pedir una tercera condición técnica, que para valores pequeños alrededor de 0, esta serie formal, sí, aquí los coeficientes pueden ser reales, digo, los exponentes pueden ser reales, puede ser raíz de 2, puede ser raíz de 3, pero quiero que esto tenga un sentido para valores cercanos a 0. O sea, quiero que esta serie, al alimentarla aquí con un valor pequeño, converja, sea infinito. Bueno, esta cosa
probablemente después pida que prueben que es un campo, no me voy a adelantar. Defino el orden como se define el orden de una serie, ¿no? Es donde empieza. Puedo definirlo porque este conjunto es bien ordenado, entonces tiene un inicio. Y esta función, E a la menos orden de esta serie, me da un valor absoluto no arquimediano en este campo. Entonces el ejercicio, que no es demasiado complicado, es mostrar que por las operaciones naturales de suma y producto, pues la operación de suma es término a término, la operación de producto es el producto de Cauchy. Este conjunto con este valor absoluto es realmente un campo no arquimediano. Le di un nombre particular, K con doble raya, porque lo vamos a usar mucho en esta plática. Es un campo muy especial. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que es discutir lo que son las amibas de conjuntos algebraicos. Y en esta parte vamos a definir la amiba de un conjunto algebraico sobre un campo evaluado. O sea, aquí vamos a explotar la estructura de la evaluación de un campo para definir un objeto que se llama la amiba. Y vamos a ver por qué se llaman amibas. Y voy a hablar un poco de la relación entre amibas no arquimedianas y las amibas arquimedianas en hipersuperficies algebraicas usando el teorema de Biro. Cuando el campo es arquimediano, la amiba se llama arquimediana. Y cuando el campo es no arquimediano, la amiba se llama no arquimediana. Y hay una gran diferencia entre las dos. Pero este teorema nos da una relación entre los dos mundos, ¿no? El arquimediano y el no arquimediano, que ciertamente son dos mundos muy diferentes. Entonces nuevamente tomo un campo evaluado y tomo un conjunto algebraico. Recuerden que este es el conjunto de ceros de una familia finita o infinita de polinomios. Entonces, estas tres personas en 1994 definieron lo que era la amiba de este conjunto algebraico como el logaritmo de x. ¿Sí? Ahorita voy a dar este ejemplo. Para este ejemplo, si voy a necesitar el pizarrón. Entonces, la amiba, ustedes tienen aquí un campo evaluado y tienen un conjunto algebraico adentro del todo. Entonces yo voy a tomar aquí un punto x1 hasta xn y usando este valor absoluto que va de k estrella en R positivo. Si yo le aplico valor absoluto a cada entrada, ahora voy a caer en R positivo a la N. Y después, para tomar la amiba, tengo que tomar estas entradas y tomar menos el logaritmo. Sí, y recuerden que el logaritmo manda los positivos en logaritmo, pues es esta, ¿verdad? Pues si la invierto, ahora va a ser algo así como ¿sí? Entonces todos los reales positivos me los va a mapear en R, ¿no? La imagen de esta función es R. Entonces, pues después de que tome el logaritmo, esto lo voy a mandar a Rn. Y vamos a hacer un ejemplo para ver de dónde viene el nombre y dar alguna intuición sobre qué es este objeto. Lo voy a hacer para la recta. Entonces tomamos el polinomio p de xy
igual a x más y más 1. Su conjunto de ceros adentro del toro es x, aquí esto lo hacemos 0, entonces nos queda y igual a menos x menos 1. Aquí puedo parametrizarlo así, tal que x es distinto de 0, porque esta entrada no puede ser 0, y esta entrada no puede ser 0, entonces x debe ser distinto de 1. ¿Vale? Vamos a hacerlo para los complejos. Entonces por aquí está mi toro complejo, se estrella 2. Aquí tengo BDP. ¿Perdón? X entre 0, entonces X punto de... Si aquí x es distinto de 0, y aquí esta de entrada tampoco puede ser 0. Entonces, esta es x. Ah, perdón, es menos 1, ¿verdad? Perdón. Listo. Entonces, cuando yo tomo el valor absoluto, vean lo que va a pasar. Aquí tengo yo R2, bueno, R no negativo al cuadrado, y lo que va a pasar es que se me va a transformar en un poliedro. Y después tengo que tomar el logaritmo. Cuando yo tomo el logaritmo sale algo, o menos el logaritmo, depende también de su gusto. Va a salir una cosa que nos recuerda a las clases de biología. Esto se llama la amiba, porque tiene tentáculos que escapan infinitamente. Entonces de ahí viene el nombre de amiba. Y este es el caso de una línea, se puede calcular. Simplemente toman esta parametrización, después toman valor absoluto, toman el logaritmo y les va a salir un dibujo como este. Bueno, ahora voy a hacer esta es una amiba arquimediana. ¿Por qué? Porque este campo, los complejos con el valor absoluto son arquimedianos. No se satisface la desigualdad del triángulo fuerte. Ahora vamos a hacer un vínculo entre el mundo arquimediano y el no arquimediano. Este se llama variedades no arquimedianas y familias de variedades complejas. Recordemos, este campo, acuérdense que son series localmente convergentes alrededor de 0. Recordemos que un elemento de aquí se puede interpretar como una función. U aquí es una vecindad del 0, y yo cuando alimento con un número epsilon cercano a 0 me entrega un complejo. Entonces, si yo considero un polinomio con coeficientes en este campo bizarro, raro, los elementos son series, para cada epsilon suficientemente cercano a 0, yo puedo construir un polinomio complejo. ¿Sí? Simplemente agarro los coeficientes, los evalúo en epsilon, estos números son complejos y esto me entrega un polinomio complejo. Aquí está un ejemplo, ¿no? Tomamos P de x1, x2, aquí ahora ya tengo dependencia de un parámetro t, ¿sí? Que es este parámetro t, y estoy poniendo series muy facilitas, series con un solo término. Obviamente un polinomio es localmente convergente alrededor de 0, entonces no hay problema. Entonces, si yo evalúo p de 1, o sea, si alimento t con 1, obtengo este polinomio complejo. Y si alimento t con 2, pues simplemente es poner 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, y me queda 2, 4 y 8. Obtengo otro polinomio complejo. Entonces, la moraleja es que una variedad no arquimediana, o sea, un simple polinomio sobre un campo no arquimediano,
me entrega una familia uniparamétrica de variedades complejas. Para cada epsilon aquí, yo voy a producir un polinomio. Entonces, si tomo los ceros de un polinomio no arquimediano, puedo interpretarlo como una deformación de curvas arquimedianas. Y ahora vamos a ver el teorema de patchworking, que es, bueno, tomamos un polinomio no arquimediano, tomo los ceros de ese polinomio, tomo su amiba, como aquí lo hice, es una amiba arquimediana, y luego lo pondero por el logaritmo del valor que estoy metiendo aquí y tomo el límite. Y este teorema muy importante me dice que esto me entrega la amiba no arquimediana del polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por ejemplo, para este polinomio, este polinomio es un polinomio constante. ¿Vieron? Entonces, si yo evalúo P de epsilon, aquí no hay ningún cambio. Entonces, lo único que estoy haciendo allí es reducir la amiba, es cambiarla de tamaño. Entonces, digamos que empezamos para un tiempo t, era esta. Y luego cuando t va avanzando hacia 0, esta cosa se hace cada vez más estrecha. Y cada vez se va haciendo más estrecha. Entonces este teorema te dice qué te sale cuando la colapsas enteramente. Y lo que dice es, pues lo que estás calculando es la amiba no arquimediana del polinomio no arquimediano. Al rato voy a decir realmente cuál es el límite. Pero ahorita lo que estamos haciendo realmente es estas amibas arquimedianas, que son cosas con tentáculos, las estamos haciendo cada vez más pequeñas, y el límite es lo que vamos a llamar curvas tropicales. Entonces este teorema se puede ver como una reinterpretación no arquimediana de Mikalkin, del teorema de patchworking, y esta convergencia es en el sentido de Hausdorff, sobre todo compacto. Esto es algo muy técnico, o sea, este proceso que hice aquí de decir que se hacía más delgada y todo, se le puede dar un sentido matemático exacto, que es considerar ciertos espacios compactos de un espacio métrico, que define una métrica en esos compactos, se llama la métrica de Hausdorff. Y bueno, el límite se interpreta sobre todo compacto, o sea, interceptamos esta cosa con un compacto y vemos hacia dónde converge la distancia maximal entre dos puntos. Entonces, en este límite es en este sentido. Y ahora ya voy a pasar a definir algo de geometría tropical. Vamos a ver que los conjuntos algebraicos en un toro sobre un campo no arquimediano se pueden tropicalizar. Y le voy a dar un sentido a lo que es la tropicalización. La tropicalización se puede entender como un puente entre la geometría algebraica sobre algo no arquimediano, insisto, y la geometría poliedral. Vamos a hablar de la relación entre amibas no arquimedianas con la geometría tropical vía el teorema de Caprano y la definición de curvas tropicales al final. Entonces, ahora me voy a pasar al mundo tropical. Voy a agarrar una n upla de variables y unos enteros, y voy a escribir así el producto interno de esta n upla con este entero. ¿Y qué es un polinomio tropical? Bueno, un polinomio tropical es una función que va de Rn en R, que es de esta forma. Toman el mínimo de esta expresión, que es la suma de un real, más el producto interno de un vector entero con esta función que representa las coordenadas de Rn. Y aquí pongo un ejemplo. Si n es igual a 2 y si tomo estos vectores u, que son los vectores enteros que necesito para definir mi polinomio tropical, y todas las a's son iguales a x1 y x2, me voy a fijar en el mínimo entre el 0 y la coordenada de x1, la coordenada de x2 de ese punto.
Y bueno, asociado a un polinomio tropical existe lo que se llama el conjunto de dobleces. El conjunto de dobleces de un polinomio tropical son los puntos donde este mínimo se alcanzan al menos dos factores. BDP son los x en Rn, tal que el valor del polinomio tropical se alcanza en un monomio y en otro monomio. Entonces vamos a ver ejemplos de qué es el conjunto de dobleces de un polinomio tropical. El conjunto de dobleces de un polinomio tropical es la proyección de los dobleces en lugar de no linealidad de la gráfica de un polinomio tropical. Y aquí tenemos el ejemplo. Este polinomio tropical ya lo introduje en la presentación anterior. Y entonces aquí tengo el plano R3, ¿no? Esta es la coordenada x1, la coordenada x2 y x3 representan los valores del polinomio tropical. Entonces, si x1 y x2 son positivos, entonces el mínimo, perdón, si son positivos, el mínimo entre 0 o algo positivo se alcanza en 0. Si x1 y alguno x1 o x2 son negativos, entonces ya aquí tenemos una inclinación. Entonces esta es una sábana poliedral que es localmente lineal, localmente es un plano, y hay cierto sitio donde esta sábana poliedral se dobla. Bueno, pues si proyectamos este sitio donde la sábana se dobla, esto es precisamente el conjunto de dobleces de nuestro polinomio tropical. Por eso se llama conjunto de dobleces. En inglés es Venn locus. Vamos a introducir otro ejemplo más interesante, pero ahora ya no voy a poder hacer dibujos. Ahora tomamos algo en R3. Tomo los vectores canónicos, tomo el 0, 0, todos los coeficientes son 0. Entonces el polinomio tropical es el mínimo entre 0, x1, x2 o x3. Entonces si hiciera el mismo proceso, tendría una gráfica en R4, tendría una sábana de dimensión 3, poliedral, y se proyectaría sobre algo localmente lineal en R3. Pues aquí solamente puedo pintar la proyección. ¿Sí? Es básicamente lo que teníamos aquí, la mesa esta es un plano horizontal, y aquí baja, ¿no? Son dos laderas, y aquí básicamente la parte gris es exactamente lo mismo que acá, pero le salen unas alas, alrededor de este doblez le salen unos como alerones, no sé cómo decir, que completan el dibujo. Entonces esto en la literatura se llama una variedad tropical o una hipersuperficie tropical, simplemente el conjunto de dobleces de un polinomio tropical, y en general nos salen cosas poliedrales. Van a tener una descomposición en células, van a tener vértices, van a tener aristas, van a tener planos, van a tener tres planos, y localmente se va a ver como Rn. Y bueno, la relación entre lo no arquimediano y lo tropical es que este valor absoluto nos permite tropicalizar las cosas. Tomemos un campo no arquimediano, la tropicalización de un polinomio, tomo un polinomio no arquimediano, y simplemente tomo el valor absoluto de mis coeficientes, que ya son reales, y le tomo el log o el menos log, según la convención que quiera usar. Y esto cambio sumas clásicas por mínimos, y productos clásicos los cambio por más. ¿Sí? Entonces aquí hay un ejemplo. Si tomo el valor absoluto trivial, recuerden que todo campo se puede no arquimedianizar si le pongo el valor absoluto trivial. La tropicalización de cualquier polinomio es esta función. Y bueno, aquí viene la segunda parte de lo que quiero discutir. El teorema de Kapranov se descubrió en 2003, bueno, lo estableció en 2003, tiene 12 años, ¿no? Apenas. Si P es un polinomio con coeficientes en este campo no arquimediano, entonces la amiba no arquimediana, que hasta el momento no les he enseñado cómo se ve, aquí pintamos una amiba arquimediana, que son los complejos, es precisamente el conjunto de dobleces de la tropicalización del polinomio. Entonces este teorema nos dice que las amibas no arquimedianas son poliedrales. Y gracias al teorema que presenté anteriormente de Viro, vemos que estas amibas
convergen a cosas polihedrales. Está un poco difícil abrir esto. Espero que no les importe que use negro. Entonces aquí, este dibujo ya está muy visible. Lo que estoy diciendo es que va a haber una cosa poliedral, que es la amiba no arquimediana, y cuando yo considere las amibas arquimedianas de la familia que me induce ese polinomio, cada vez se van a encoger más. Y el límite métrico en el lenguaje de los espacios métricos con la métrica de Hausdorff es que esto converge a esta cosa poliedral. Y en general es así. Si ustedes toman otra curva un poco más interesante, por ejemplo, A más BX más CY más DXY, entonces yo puedo probarles con un poco de trabajo que la amiba arquimediana de esta cosa se va a ver así. Sí, esto se puede hacer los cálculos. Y gracias a estos teoremas yo sé que si esto lo hago pequeño, lo empiezo a contraer hacia su centro, voy a encontrar una curva tropical aquí dentro. Que son los límites de algo clásico. O sea, podemos decir que la geometría no arquimediana o las amibas no arquimedianas son los límites de lo arquimediano, si los interpretamos bien. Bueno, aquí nada más una nota, por eso a veces llamamos la amiba no arquimediana la tropicalización. ¿Por qué? Porque aquí ya está apareciendo la tropicalización. Y ahora voy a introducir ya las curvas tropicales. Consideremos otra vez este campo. Recuerden que aquí son series localmente convergentes en cero. Y tomo un polinomio. Y tomo su tropicalización. Lo que acabamos de ver es la equivalencia entre tres cosas, que es lo que acabo de discutir. La primera es la amiba no arquimediana, que define este polinomio no arquimediano. Define una curva no arquimediana. Quién sabe cuáles serán sus puntos, pero yo puedo tomar su amiba. Esto es un conjunto. El otro es el conjunto de dobleces de la tropicalización del polinomio, que es tomar la sábana poliedral, proyectar donde se rompe. Y el tercer conjunto, que acabamos de probar que es el mismo, es el límite de las amibas arquimedianas ponderadas, en el sentido de Hausdorff. Entonces yo puedo tomar cualquiera de estas tres definiciones como mi definición de curva tropical. Y la definición que yo tome va a depender de lo que quiera hacer. El concepto de curva tropical en R2 viene de abstraer las propiedades geométricas de estos objetos. Entonces vamos a dar una primera definición. Que básicamente mucha gente cuando habla de geometría tropical empieza con esto, ¿no? Y mucha gente por eso precisamente lo toma como un juego, porque dice, pues son gráficas en R2, pues no va a ser muy interesante, ¿no? Pero yo aquí lo que les quise mostrar un poco es que estos objetos que son cosas lineales por pedazos tienen una geometría muy rica detrás. Bueno, entonces consideren una gráfica finita con vértices y aristas, ¿no? Decimos que la gráfica es poliedral racional si cada arista está contenida en una línea cuyo vector director está en Z2. Entonces otra vez de ejemplos. Entonces pinto mi red Z2.
y voy a pintar una gráfica. Si por ejemplo esta gráfica, para ver si es poliedral racional, yo me debo de preguntar si esta línea tiene un vector director. Recuerden que su vector director, me paro aquí y veo con qué vector la puedo generar. Si este vector tiene entradas en Z2. Quizás yo pueda tomar un irracional, por ejemplo, pi. Tomamos también pi. Bueno, pi, no sé, raíz de 2. Y puedo tomar, por ejemplo, una gráfica cuya pendiente sea irracional. Estas gráficas no me van a servir. Yo solamente me voy a fijar en gráficas cuyo vector director esté en Z2. Y eso es una propiedad que cumplen todas las tropicalizaciones o todas las amibas no arquimedianas. Entonces, básicamente esto es ya la definición de una curva tropical en lo que hemos visto. Es una gráfica finita con vértices y aristas, de tal manera que todas las líneas, todas las aristas, tengan una dirección racional o dirección de Z2. Pero las curvas tropicales se pueden enriquecer. O sea, aquí nada más tenemos el dibujo de una amiba. Le podemos poner más cosas para guardar más información de las familias que estamos degenerando. Entonces tomamos una gráfica poliedral y dada una cadena de un vértice y una arista, denotamos por SBE el vector director primitivo. Primitivo quiere decir que sus entradas son primas entre ellas, que sale de B en dirección de E. Entonces ya una curva tropical es una cuatropla, que es los vértices, las aristas, una función G y una función W, donde G es una gráfica poliedral racional, como las que acabo de introducir. G chiquita es una función que va del conjunto de vértices a los enteros no negativos, y W es una función que va de los aristas a los enteros positivos. Cumple la condición de equilibrio, que básicamente si ustedes se toman los vectores que salen de un vértice y los ponderan por el peso, sobre todo las aristas que corren en cada vértice, esto debe de saludarse. Esta es la definición clásica de curva tropical. Se llama una gráfica métrica racional ponderada. Y bueno, la historia de dónde salen estos Ws es un poco más complicada. Ya se requiere un poco de geometría algebraica, y aquí más nos estamos centrando un poco en la topología de las cosas. Entonces no voy a decir de dónde vienen estas. Y como ejercicio, pueden ustedes tratar de mostrar que una curva tropical en R2 no puede ser acotada. Esto es natural, ¿no? Porque les comenté que las amibas tienen tentáculos, y estos tentáculos nunca se cierran. Entonces, si esperamos que la curva tropical sea un aplastamiento de una amiba, hay ciertas aristas que tienen que continuar hasta infinito. Entonces es un ejercicio simpático mostrar que las gráficas con estas propiedades no pueden ser acotadas. Y ya me paso a la parte final, que es donde se ve el poder de la geometría tropical. Vamos a hablar del teorema de la correspondencia de Mijalkin, que es una de las aplicaciones más famosas de las curvas tropicales, y de hecho creo que fue la primera que puso en el mapa la geometría tropical, porque cuando él lo probó, pues todo el mundo dijo, ¿cómo es posible que esas cosas de niños sirvan para hacer cosas interesantes, ¿no? Bueno, vamos a establecer un problema clásico de geometría numerativa compleja, después lo vamos a tropicalizar y vamos a discutir, esto no debe estar aquí, vamos a discutir la prueba del teorema, ¿no? Entonces voy a introducir el problema
que Mijalkin resolvió usando geometría tropical. Es un problema muy fácil de decir. Consideren un entero D y un entero G. Y consideren el plano proyectivo complejo y tomen un conjunto finito ahí, ¿no? Y queremos calcular el número de curvas de grado D y género G que pasan por P. Bueno, aquí voy a hacer otra discusión sobre geometría algebraica, sobre el género de una curva compleja. O más que nada reinterpretar este problema. Entonces, nosotros tenemos aquí CP2 y tenemos una cantidad de puntos. P es una configuración de puntos. Y lo que estamos fijando son dos parámetros D y G. D se llama el grado y G es el género. Y lo que estamos diciendo es que vamos a buscar curvas complejas, suaves, y vamos a buscar funciones de tal manera que cuando yo meta esta curva aquí, la curva pase por todos los puntos. A priori este problema no sabemos si está bien definido, ¿no? A lo mejor la cantidad es cero, a lo mejor la cantidad es infinita, no lo sé. Ahorita vamos a discutirlo. Pero bueno, el género, como saben, una curva algebraica compleja, compacta, es una dos variedad real, suave, todo. Y el género pues es el número de asas. Y el grado básicamente es otro invariante que les dice de qué grado tienen que tomar su polinomio para que esta curva tenga grado D. Por ejemplo, si ustedes toman un polinomio lineal, en tres variables, sí, pues el grado es 1. Si el polinomio es un polinomio homogéneo de grado D, esto quiere decir que la suma de todos los exponentes es igual a D, entonces decimos que la curva tiene grado D. ¿Qué hacer para que este problema tenga sentido? Bueno, aquí ya definí lo que es una curva de grado D, es un conjunto de ceros de un polinomio homogéneo complejo de grado D. Y bueno, aquí estoy diciendo las condiciones que necesitamos imponer sobre D y G para que este problema tenga interés. El problema tiene sentido pues cada que yo considero 3D más G menos 1 puntos, tal manera que sean genéricos, es decir, que no haya tres alineados, este número por el que yo me intereso es finito. ¿Sí? Y aparte hay otra condición técnica de geometría algebraica que dice que toda curva C de grado D y género G que pasa por P es irreducible y tiene delta nodos. Los nodos son ciertas singularidades, que es cuando dos ramas se cruzan. Y dichos parámetros G, D y delta están relacionados por esta ecuación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Otra vez D es mayor o igual que 1, G se mueve entre 0 y esta cantidad, y N es esta cantidad. Y aquí hay algunos cálculos que la gente hizo para diferentes valores de G y D. Si G aquí representa el género y D representa el grado. Y estos números los calcularon con mucha dificultad.
Este problema, cabe mencionar que es un problema clásico que la escuela italiana se planteó desde hace 200, quizás 300 años, ¿no? Es un problema muy fácil, ¿se dan cuenta? Es un problema muy fácil de establecer, pero de resolver está lejos de ser fácil. Entonces aquí interpretamos, ¿no? Si D es igual a 1, o sea, el grado es 1, que es una curva algebraica de grado 1 en el plano, es una línea. Entonces su género forzosamente es 0 y recuperamos el resultado clásico que conocemos desde la primaria, que por 2 puntos pasa una sola recta. Si el grado es 2, entonces el género es 0 por esta fórmula, y recuperamos un resultado un poco más interesante, que es que por 5 puntos del plano solo pasa una única tónica. Y para D igual a 3 es más interesante aún, y fue un poco más difícil de resolver. Si D es igual a 3, hay 12 cúbicas racionales. Cuando digo racionales, que tienen una singularidad, tienen un nodo, que pasan por 8 puntos. ¿Sí? Aquí está el número. Y hay una única cúbica suave que pasa por 9 puntos, aquí está. Para género 4 ya no lo interpreté, pero hay 620 curvas racionales, o sea, con 4 singularidades nodales, o con 3, perdón, que pasan por 3, 12 más 0, menos 1 por 11 puntos. Y bueno, aquí hay un poco de historia para que vean el calibre del problema, ¿no? No es un problema fácil, y es un problema al que mucha gente muy famosa le ha metido mano. En 1990, la historia empieza con Maxim Kontsevich, que es el mismo Kontsevich del que habló Jacob en la mañana, de la integral. Halló todos estos números a partir de una fórmula iterativa, es decir, para calcular el D 0, tienes que haber calculado el D menos 1, 0. Después Lucía Caporazzo y Joe Harris, en el 98, hallaron todos estos números. Este problema está resuelto. El problema es que ellos también recurrieron a una fórmula iterativa. No puedes conocer el D más 1 si no conoces el D. Y en el 2005, esto tiene 10 años, Mikalkin usó una idea del mismo Kontsevich para hallar estos usando curvas tropicales. La ventaja de este método es que este no es iterativo, este es combinatorio. Entonces vamos a hacer un intento tonto de tropicalizar esto. ¿Qué significa tropicalizar? Tropicalizar es cómo tropicalizamos un polinomio. Polinomio, las sumas las convertimos en mínimos y los productos en sumas. Hay gente que dice, pues tropicalízalo, nada más cámbiale más productos por más y sumas por mínimos. Pero a veces eso no funciona, entonces hay que echarle cerebro. Entonces vamos a tratar de tropicalizar el problema. Consideramos otra vez dos parámetros y una familia finita. Queremos definir el mismo número, pero ahora trop, número de curvas tropicales del grado D y género G que pasan por una configuración finita de puntos del plano. Y bueno, ¿qué es una curva tropical de grado D? Es una curva tropical de estas que les digo, localmente racional, ponderada y equilibrada en cada vértice, pero en la cual decimos que es de grado D si hay exactamente D aristas infinitas con estos vectores directores. Entonces voy a hacer unos ejemplos. De una curva de grado 2, por ejemplo. Esto sería una cónica tropical. ¿Por qué? Bueno, cuando no pongo números aquí, significa que todo lleva 1. Obviamente estas cosas continúan. Y si me paro yo en cualquier vértice, tengo que considerar la suma de todos los vectores directores de las líneas que es 1. Este vector tiene una dirección menos E2 y este vector tiene una dirección E1 más E2. Cuando yo hago la suma encuentro 0.
Y como este patrón se repite en todo, se repite aquí, el único que no se repite es aquí, pero está invertido. Y aparte tengo dos direcciones que van en este vector. Tengo dos direcciones que van en este vector. Tengo dos direcciones que van en este vector. Entonces yo tengo el derecho a llamar esto una curva de grado 2, o una cónica. Para una cúbica, nada más le metemos más cositas. Y básicamente, si se siguen así, con este patrón, pueden construir curvas tropicales del grado que ustedes quieran. Y este patrón se llama nido de abejas, porque precisamente aquí empiezan a aparecer panales. ¿Sí? Después para 4, pues ¿qué hago? Cierro aquí, hago esto para acá, para acá, para acá, para acá, y tengo más panales, ¿no? Si P es una configuración tropicalmente genérica, esto quizás no diga mucho, pero la voy a bautizar así para ser riguroso. O sea, genéricamente en el mundo clásico es que no haya 3 puntos alineados. Aquí hay una colisión geométrica análoga, pero no la voy a escribir. Entonces este problema está bien, podríamos decir, pues sí tiene sentido porque este número es finito. Y eso básicamente es lo único que te interesa. Y aparte aquí hay una condición un poco difícil, que toda curva tropical de grado de género G que pasa por esta configuración es simple. Todo vértice es 3 o 4 valentes, y los 4 valentes son nodos, o sea, son cruces de 2 ramas. Su género se puede calcular por esto, pero el problema es que este problema no está bien tropicalizado, ya que este número depende de P, y lo que queremos es algo que no dependa de P. Entonces, la gente lo primero que se topa cuando quiere usar geometría tropical es que no es tan fácil copiar lo que ya está hecho y decir, pues cambia todo por tropical. En vez de curva, pone curva tropical. En vez de género, pone género tropical. En vez de configuración genérica, pone genérica tropical. No sirve. Entonces, aquí es donde viene el ingenio de Mikalkin, ¿no? Él solucionó el problema anterior introduciendo el concepto de curva tropical compleja, que es otra variación. Básicamente lo que hace es, ahorita lo voy a escribir en pizarrón rápidamente, es formar tubos. ¿Sí? Él lo que hace es degenera la estructura diferencial o algebraica usando un difiomorfismo de C estrella, que es este difiomorfismo. Entonces lo saca de la categoría algebraica, pero se queda en la categoría holomorfa. Y las propiedades de este morfismo que él introdujo y que fue una idea de Kontsevich, fue que el límite del logaritmo de cuando le aplicamos esto, es una curva tropical que se llama el esqueleto. La curva tropical compleja también es un límite, lo podemos ver el límite en este sentido, y la función es continua, la función logaritmo. Es decir, lo que él hizo fue lo siguiente. Básicamente tienen aquí ustedes su plano R2 y tienen una curva tropical. Entonces, acá tenemos una curva compleja que puede ser algo así. La voy a dibujar así. Y básicamente lo que hace esto es llevar la curvatura de la curva compleja hasta el infinito. Y en el infinito lo que queda es una especie de tubo.
Y este tubo, básicamente, lo único que hay que hacer es pararse en esta curva tropical y pegarle un círculo. Pero esto vive en C2. Y esto vive en R2 y la relación es el logaritmo. Estas son las curvas tropicales complejas y estas son las curvas tropicales. Y llegamos a estas degenerando la estructura algebraica de los objetos algebraicos usando este homomorfismo. Y ya para terminar, entonces aquí está la idea de la prueba. Tomen una configuración en el toro de tal manera que la imagen por el logaritmo sea tropicalmente genérica. Si las curvas tropicales que pasan por esta configuración son un número finito, porque ya dijimos acá que si la configuración era genérica, entonces este número era finito. Entonces yo sé que como esta configuración es genérica, voy a tener un número finito de curvas tropicales que pasan por esta configuración. Entonces lo que él probó es que existen una cantidad finita de tubos, como los que acabo de hacer allí, tal que estos tubos se proyectan en estas curvas y toda curva algebraica que pase por esta configuración inicial P, cuando yo la empiezo a meter esta dinámica de generación de su estructura, se va a meter en la delta vecindad de alguna de estos tubos. ¿Sí? Todas. Ustedes tienen acá en el mundo complejo las curvas complejas que pasan por esta configuración y empiezan a aplicarle esta dinámica y todas eventualmente se van a mover a la vecindad de alguno de estos tubos que se proyectan sobre las curvas que pasan por la imagen tropical de esta configuración. Entonces, la cantidad de curvas que convergen a un tubo en particular depende solamente de la curva tropical. Entonces, lo que hace Mihalkin nada más, ok, pues yo no necesito contar. Yo puedo saber a partir solamente de la curva tropical, de estas curvas tropicales que pasan por esta configuración, cuántas van a meterse a la delta vecindad de estos tubos. Y le asigna a cada curva tropical una multiplicidad, que es esta. Es el peso de una arista por el peso de una arista por el determinante de los vectores directores, donde este vértice es 3 valente y estos dos vectores salen de 1. Y bueno, esta te está diciendo en particular cuántos se pegan en la curva CI, pero como la curva CI son las proyecciones de todos los límites que son tubos, en realidad si cuentas esto estás contando el número clásico. Y esta es la prueba que él dio para mostrar que tropicalmente tú puedes encontrar los números clásicos usando curvas tropicales. Y ya lo último que voy a comentar es que aquí no estoy describiendo cómo usar la combinatoria para atacar este problema, pero ya se hizo después un programa combinatorio que en vez de contar curvas tropicales cuenta ciertos diagramas. Y si ustedes cuentan todos los diagramas como en la plática de Jacob, que satisfacen ciertas propiedades, en realidad lo que están contando es este número clásico. Entonces, en geometría tropical lo que se busca básicamente es empezar con un problema clásico, aquí, después se encuentra una correcta tropicalización y después se transforma en combinatoria. Se trata de trabajar en combinatoria para dar una respuesta al problema clásico. Y ya para terminar, hay gente que ya está empezando a hacer geometría tropical por el gusto, ¿no? Porque dice, pues esto debe ser interesante. ¿Qué estructuras puedo sacar? ¿Qué teoremas puedo sacar? Pero la mayor parte de los esfuerzos que usan geometría tropical es para atacar problemas clásicos. Y creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta para Cristian? ¿Qué tanto cambia la curva tropical dependiendo como la evaluación que utilizas? Fíjate, la geometría tropical básicamente
lo único que controla, según la evaluación, es el grupo de valores. Entonces, si tú tienes un campo evaluado, la imagen de los elementos no cero, esto es un subgrupo de R, un subgrupo aditivo. Este subgrupo controla la tropicalización. Lo que van a salir son complejos poliedrales, o sea, cosas localmente lineales, desplazados usando este grupo de valores. Por ejemplo, si tu grupo de valores es Z, entonces tú nada más vas a obtener las cosas que teníamos anteriormente, pero esta la vas a poder desplazar a cada punto de tu red Z2. Esta la vas a poder poner aquí, o la vas a poder poner aquí, pero no la vas a poder poner aquí, porque este punto no pertenece al grupo de valores. Pero en general siempre vas a obtener los mismos dibujos, salvo lo único que te controla la evaluación es qué tanta libertad tienes de moverlos por el plano. ¿Más preguntas? Pues básicamente las aplicaciones son una geometría numerativa o... Ha habido muchas aplicaciones, de hecho hay aplicaciones en combinatoria, con la teoría de matroides, hay aplicaciones muy interesantes en geometría no arquimediana, y si eso no les dice nada, en geometría p-ádica o en teoría de números, porque esto es algo muy flexible, o sea, están tomando cualquier campo, cualquier valor absoluto, no estoy haciendo ninguna suposición. Entonces hay aplicaciones en combinatoria, en geometría algebraica, en teoría de números, en análisis no arquimediano. Es un campo que está teniendo mucho desarrollo. Y la pregunta que todo el mundo quiere hacer es, ¿sí llama geometría tropical? Sí, pues la anécdota es la de siempre. Significa este anillo, bueno, no anillo, ¿no? Si ustedes agarran R, unión infinito, con la suma que sea el mínimo y el producto que sea el más. Esto se le llama T, ¿no? Y es un anillo, bueno, es un semianillo que se usa mucho en optimización por esto simplemente. Entonces había un brasileño en los 90, en los 70 que trabajaba mucho estas cosas, que se llama Imre Simon. Y entonces de repente empezó a emerger, empezó una moda de hacer cosas usando este anillo. Y bueno, unos franceses dijeron, pues lo hizo un brasileño, pues vamos a poner tropical. Es toda la historia, ¿no? O sea, el nombre de hecho está muy, muy feo. Si ustedes escuchan geometría tropical, van a decir, ¿eso qué? Es un juego, ¿no? Pero ese es el origen, ¿no? Dijeron, pues es un brasileño, pues es tropical. Es toda la historia. Bueno, pues agradecemos otra vez a Cristian. ¿Libro? ¿De quién es? Hay uno de McLagan Sturfels que lo acaban de editar este año en la AMS, pero tiene una versión en línea. Y el de Mihalkin es del 2005, con Ittenberg y con Perfecto.